Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que era su decisión no creer. Lo que faltaba era que ellos no creían. Habían oído la palabra verdad y no la creían. Como dijo en el capítulo 9, ¿verdad? Que ellos buscaban una justicia, pero no la justicia de Dios que viene por la fe, sino una justicia que ellos trataban de lograr por medio de la ley. Si la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y lo es, ¿qué le sucedió a Israel? Pablo hizo dos preguntas que mostraban la naturaleza universal del alcance del Evangelio. Terminó preguntando entonces, ¿qué salió mal con Israel? 18a, primera pregunta. ¿Por qué Israel no creyó el Evangelio? ¿Fue porque nunca oyeron? Y no lo fue, porque sí oyeron. De hecho, lo habían oído. La gramática griega exige una respuesta de un sí afirmativo a esta pregunta. A veces cuando ves una pregunta en el Nuevo Testamento, si ves el griego, es claro si la respuesta entendida es un sí o un no, ¿verdad? Y aquí es claramente un sí. Sí han oído. Ciertamente sí. En el primer siglo, la palabra de Cristo Jesús se extendió rápidamente por todo el mundo. Entonces sí habían oído. Los judíos en todas partes la oyeron. Hechos 2, 5, a 13. Y estos versículos son el día de Pentecostés, cuando ellos recibieron el Espíritu. No vamos a leer todos los versículos, pero claramente estas cosas pasaron en la ciudad de Jerusalén, y los apóstoles estaban hablando en todos los idiomas que hablaba la gente, así que nadie podría decir, no he oído. Toda la ciudad había oído las buenas noticias, ¿verdad? Hechos 26, ¿cuál es ese? 26, 24 a 29 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Estos versículos nos están mostrando que las cosas que habían pasado con Jesús, también las cosas que habían sido profetizadas en el Antiguo Testamento, todos servían para que los judíos no tienen excusa, ¿verdad? Han oído el Evangelio y deben entenderlo y creerlo. Los gentiles en todas partes la estaban oyendo. Colosenses 1:6 dice que en todo el mundo
¿verdad? Vamos a ver. 1:6, que ha llegado, está hablando del Evangelio, en versículos 5 y 6 dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El mundo conocido en aquel tiempo, todo el mundo conocido, de alguna manera u otra, ya había entendido, oído de lo que era el Evangelio. Y en primera a los Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pero siguieron hablando, ¿verdad? Pero no hay, la palabra se había ido por todo el mundo. Sin embargo, no todos los judíos creyeron las buenas noticias. Y eso fue el asunto, eso fue el problema donde fallaron ellos. No era por no oír, sino por no creer. Incluso hoy en día, cualquier judío honesto tendría que decir que ha oído hablar de Jesús y sus afirmaciones de deidad y resurrección. Aún así, son pocos los judíos que confían en las buenas noticias para su salvación personal. Saben que hoy en día en Israel, si vas allá, la palabra Jesús en su idioma significa salvación. Pero ellos, los que no creen, no lo llaman Jesús. Jesús, ¿verdad? No sé exactamente cómo lo dicen en hebreo, pero no lo llaman por su nombre, porque su nombre significa salvación y ellos no creen que Él trae la salvación. Así que ellos le ponen otro nombre que suena casi igual, pero que significa el maldito. Así que ellos en su mente saben quién es Jesús, pero lo rechazan. No es que no han oído. Al compartir el Evangelio de la muerte y resurrección de Cristo, nos daremos cuenta de que muchas personas ya conocen del mensaje, pero pocos lo han creído. Solo en las zonas tribales primitivas hay personas completamente ignorantes del mensaje del Redentor de Cristo, ¿verdad? Hay algunos indígenas, por ejemplo, en América del Sur, en África, que no han oído quizás, pero todo el resto del mundo ya de alguna manera u otra, ya ha oído del Evangelio, ¿verdad? A pesar de que muchos han oído el Evangelio, Jesús todavía nos manda a ir al mundo, a nosotros, a nuestros barrios y a tierras lejanas. ¿Sabe que Pablo dijo, leímos en Colosenses 1:6, que ha ido el Evangelio por todo el mundo? Pero sin embargo, Él todavía iba, porque hay que predicar y predicar y predicar y clarificar para que la gente tenga mucha oportunidad para poder creer. Tenemos que ir ¿qué dice Mateo? ¿Cómo dice? Great Commission, la comisión grande, no sé cómo lo llaman en español. La gran comisión, gracias. (28, 19 y 20, los últimos dos versículos del libro. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, id y haced discípulos. Y es una cosa que Jesús mandó a sus 12, ¿verdad? Ahí. Pero ellos no viven ya. ¿Quiénes son los que hoy en día vamos a llevar la palabra? Somos yo y ustedes mismos, ¿verdad? Todos somos parte de la gran comisión.
la última parte del versículo 18, Pablo citó a David para confirmar que la voz del Evangelio es oída por todas partes en el mundo. Salmo 19, 4. Nos dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces, por toda la tierra salió su voz. Ese es el versículo que citó Pablo. A través de la naturaleza, la gloria de Dios puede ser vista por todas las personas bajo el sol, sin importar su idioma, para que puedan reconocer fácilmente a Dios. Ahora, por medio de la naturaleza, no es posible entender todos los detalles del Evangelio, ¿verdad? Pero si uno ve a la naturaleza y rechaza a Dios, ya no tienes excusa, ¿verdad? Si ves a la naturaleza y piensas que sí hay Dios y tengo que conocerle, pues Dios te va a dar más información entonces, porque hay que por fin creer en el Evangelio para ser salvo. Pero para toda persona nos dice en Romanos 1 que ve a la naturaleza y no cree en Dios, pues por eso, por el no creer, ya no tienen excusa. Estos son los versículos 1, 18 a 20, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si una persona rechaza en cuanto al creer en Dios, que existe y su deidad, pues no tiene excusa, ¿verdad? Porque por la naturaleza misma debemos entender estas cosas acerca de Dios. Y Salmo 19, vamos a leer uno de esos versículos y no los dos para poder seguir con el tiempo. 19:1. Gracias, hermano. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está, el mensaje está en el cielo mismo. Pablo sabía que el Evangelio había salido a cada rincón del mundo entonces conocido. Sin embargo, también sabía que muchos no habían creído. Y vemos el asunto. Nosotros es igual, sabemos que el Evangelio es por la fe, ¿verdad? Dice en Romanos 1:17 que ¿cómo es que dice en español? It's from faith to faith. Dice, por la fe, por fe y para fe, dice. Por fe y para fe. Y empezamos en el Evangelio por medio de la fe y continuamos por medio de la fe. Y si una persona oye el Evangelio de primera vez, puede juntar eso con su fe, con creerlo, y de esa manera va a ser justificado delante de Dios. Pero si no cree, aunque ha oído el mensaje y ha entendido, si no cree, no le vale para nada. Y de igual manera, nosotros como creyentes, como gente que ha sido justificada, ya tenemos que hacer lo mismo cuando entendemos las verdades acerca de nuestro caminar, ¿verdad? Podemos oír esas verdades, pero si no juntamos el oír con fe, no nos vale nada, ¿verdad? El caminar con Dios es un caminar de fe. Hay que juntar las verdades de Dios con la fe. Pablo usó su libertad apostólica para expandir el significado literal de la frase de David, para incluir el alcance universal del Evangelio.
A veces Pablo nos da referencia al Antiguo Testamento y no sería claro si Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo no hubiera usado ese pasaje de la manera en que la usa. Nosotros no pudiéramos entendido ese sentido, ¿verdad? A veces Pablo nos da más información que lo que hay en el Antiguo Testamento cuando él hace referencia al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque él está inspirado por el Espíritu y puede hacer eso, puede darnos más información que lo que es evidente. Los versículos 19 y 20. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Estas profecías hablan de la iglesia, de que Israel, Dios sabía de antemano que Israel iba a rechazar el Evangelio, y por medio del rechazo de Israel iba a agarrar gente de todo el mundo, ¿verdad?, para hacer su iglesia. Y eso ellos debían de haber entendido que eso era el plan de Dios. Pablo citó al profeta Moisés, el primer profeta del Antiguo Testamento, para escribir la Escritura. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés. Mencionó que los gentiles recibirían el Evangelio. Moisés sabía que Israel estaría celoso e incluso enojado de que Dios aceptara a otros fuera de ellos. Y ese celo Dios lo va a usar para su salvación, ¿verdad? Para que vuelvan a confiar en Dios. Es su plan. Allá por el año 1400 antes de Cristo, Moisés declaró que Dios haría a la nación de Israel celoso por medio de los gentiles. Por mucho tiempo eso era el plan de Dios desde el principio. Pablo citó Deuteronomio 32:21, lo cual demostró que los judíos habían oído que Dios le daría a los gentiles igual acceso a la salvación. Cuando dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. El versículo 20, Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. A continuación, Pablo citó al profeta Isaías, que también incluyó la prueba de que Dios salvaría al mundo gentil. Cuando Dios dijo a Abraham: en tu simiente daré bendición a todas las naciones de Israel, del mundo, eso no era solamente a la nación de Israel, ¿verdad? Todas las naciones iban a ser bendecidas, y hablaba de la iglesia. Allá por el año 700 antes de Cristo, Isaías profetizó que Dios podría ser encontrado por aquellos que no le buscaban, es decir, los gentiles, los no judíos, las naciones, en Isaías 65. Dios sabía que los gentiles, quienes no le buscan, le encontrarían. Eso es lo que dijo en Romanos 9:30, ¿verdad? Que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Y los judíos lamentablemente buscaban una justicia que era por medio de la ley. Y por fin, el último versículo: pero acerca de Israel, dice el versículo 21, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que no era el falta de oír, sino faltaban creer.
Un Dios amoroso que deseaba alcanzar a Israel. Todo el día extendí mis manos. El rebelde Israel, un pueblo rebelde y contradictor, le resistió, lamentablemente. El rechazo de Israel abrió el camino para que los gentiles oyeran el Evangelio. 11:15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Ahora, su exclusión, su rechazo del Evangelio, hablando de Israel, es reconciliación para los gentiles, ¿verdad? Qué bueno eso, pero no es que será aún mejor, ¿verdad? Cuando por fin ellos aceptan el Evangelio, aún mejor para nosotros. Y terminamos, pero no estamos terminados. Vamos enseguida al capítulo 11. El capítulo 11, el remanente de Israel. A ver. Ok. ¿Cómo pongo esto en presentation mode? A ver. ¿Por qué no me muestras? Aquí estoy. Ok. Entonces, Romanos 11:1, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. ¿Quién rechazó a quién, verdad? ¿Será que Dios rechazó a su pueblo? No. El pueblo rechazó a Dios. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea que Pablo mismo es un ejemplo de que Dios no ha rechazado a Israel. Algunos israelitas creían en el Mesías y Pablo era un ejemplo. Pablo esencialmente preguntó, ¿ha terminado Dios con Israel? ¿La ha rechazado? De ninguna manera. ¿Qué implica la palabra desechado? La palabra griega para desechar es apotheome, la cual significa literalmente tirar, arrojar o empujar algo lejos. El sentido figurado significa el rechazo total. Cuando Pablo dice entonces en 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo, entendemos que Israel todavía persigue como algo que Dios va a usar en el futuro. Su rechazo es, como dijo en versículo 15, ¿verdad? Es reconciliación del mundo, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Dice, ¿qué será su admisión? Porque eso viene. En un día Israel sí se salvará. Dios no ha desechado a Israel. Y vemos el mapa aquí, ¿verdad? El mapa de Israel, que está otra vez nación allá, porque Dios no ha olvidado de ellos. Hechos 13:46. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, exactamente lo que dice Romanos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Por eso el Evangelio fue a los gentiles y uno de los propósitos era para que Israel se llenara de celos para volverse a Dios. Lucas usó apotheome para describir el rechazo de los judíos al Evangelio. Ahora, otra vez, ¿quién rechazó a quién, verdad? Ellos habían desechado a Dios, pero no al revés. Lo que hizo que Pablo se volviese a los gentiles con
el mensaje de la salvación. Primera de Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, ¿verdad? Es el hombre que desecha a Dios a veces, no Dios que desecha al hombre. Hechos 7:39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. En sus corazones se volvieron a Egipto. Ellos desecharon a Dios en sus corazones. En la actualidad, muchos maestros de la Biblia creen que Dios ha desechado a Israel para siempre y que Él la ha reemplazado con la iglesia. Están totalmente equivocados. Esto es importante, ¿verdad? Porque vemos unas promesas que quedan todavía en el futuro, que hablan de Israel y de aún las tribus de Israel. Y alguna gente piensa que esas promesas nos caen a nosotros, ¿verdad? Y no son ya para Israel. Pero así no fueron dadas las promesas, ¿verdad? Dios dio las promesas no a la iglesia, sino a la nación. Y tenemos que tomar las palabras así como es. Once, 1b a 10, Pablo procedió a responder su pregunta desde muchos ángulos, y vamos a verlos. Respuesta horrorizada de Pablo. Dice, en ninguna manera, 1b, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. La frase griega, me llenito, a menudo traducida como Dios no lo quiera. O sea que nunca piense de esa manera. No es cierto. Significa que parezca ese pensamiento nunca, ni lo pienses. Me llenito en griego. Y la segunda respuesta personal de Pablo. No, Dios no ha terminado completamente con Israel. Dice, porque también yo soy israelita, dice Pablo. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo se puso como prueba de que Dios todavía estaba usando a algunos de Israel, aquellos que aceptan su regalo de salvación de vida. Un ejemplo de un judío que es creyente. Versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo? La parte que vemos, no ha desechado Dios a su pueblo. Respuesta breve, Pablo, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No puedes decirlo más claramente. ¿Será que ha desechado Dios a su pueblo? No. Y la respuesta histórica de Pablo. Durante una época oscura en la historia de Israel, el profeta Elías dudó que cualquiera de los creyentes israelitas quedara vivo. Él suplicó a Dios contra Gracias, hermano. Bueno, la apostasía de Israel, gracias. La lengua no me sirve hoy. Apostasía. En inglés me sale tranquilamente. Versículo 3. Lo que dice Isaías. Elías dice algunas tradiciones. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Y él pensaba
que en ese tiempo él era el único judío que quedaba que creía en Dios. Pero, ¿qué dice Dios? Que Dios ha, en versículo 4, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios le dijo a Elías que no estaba solo porque Dios había guardado para sí un remanente de 7,000 miles de hombres que no habían doblado la rodilla delante de Baal. 5 a 7 los versículos dicen, así también aún en este tiempo que ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Me gusta eso, ¿verdad? Si fuera por obras no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Los escogidos son la parte de Israel que creían. Aún en este tiempo significa que este remanente judío estaba compuesto de los judíos que confiaban en Jesús durante la generación de Pablo. Y siempre ha sido un remanente, una pequeña parte, por lo menos una pequeña parte de Israel que cree. En la actualidad, algunos judíos, a menudo llamados judíos mesiánicos, no han doblado la rodilla ante los vales del mundo que tenemos hoy, ¿verdad? Sino que han confiado en Cristo como Salvador. Aquí tenemos una foto de judíos hoy en día que creen en Jesús, ¿verdad? Se ve por las franelas. Jews for Jesus. Según la Escritura, Dios mantendrá un remanente de creyentes judíos durante toda la era de la iglesia. A veces su número ha sido pequeño. A veces son solamente muy pocos. Nacionalmente, nuestro soberano Dios ha escogido a través de la gracia gratuita e inmerecida siempre mantener un remanente de Israel, del Israel verdadero. Y para ello, Él conserva un remanente del Israel étnico. El remanente siempre es un remanente del Israel étnico, pero de los que creen. Seis a 10, las conclusiones importantes. Primero, 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La gracia es compatible con la elección soberana de Dios para mantener un remanente de Israel. Las obras no lo son. Cuando dice la elección, los escogidos, está hablando de que Dios ha decidido proteger una parte de Israel siempre que cree. No está hablando de la elección calvinística, ¿verdad? Que dice que Dios toma todos los hombres del mundo y dice, bueno, yo voy a salvar a este y no a este, y voy a salvar a este. No está hablando de esto, sino está hablando en el contexto de que hay Israel y que han rechazado a Dios, pero Dios en su poder siempre va a tener un remanente allí de los que creen. Y Él va a mantener eso. Y es por su gracia, ¿verdad? Porque Él lo hace porque ha dado promesas a Israel que no dependen de su obediencia. Así que es por gracia. Israel buscó la justificación ante Dios mediante sus buenas obras. Sin embargo, Dios nos da la gracia basada solamente en la fe. La gracia es compatible con la fe, no con las obras. Que dice Romanos 3, no vamos a leer todos los versículos, pero Romanos 3, 17 y 18.
27 y 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Es Dios solamente, 27 y 28, perdón. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Y concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Así que es por fe, la fe es compatible con la gracia, ¿verdad? Esas dos cosas van juntos. Pero la gracia y obras, o sea, tratando de hacer obras para merecer algo, no va con la gracia. Según esos dos versículos, no es la doctrina de la elección lo que excluye la jactancia en la salvación, como algunos enseñan, sino más bien es el principio de la gracia mediante la fe, lo que elimina toda jactancia. Algunos dicen que si tú dices que es el hombre que pone su fe en Cristo, estás diciendo que el hombre está haciendo una obra y ya tiene con qué jactarse, ¿verdad? Y es locura eso. ¿Qué es la fe? La fe es yo decir que no depende de mí, estoy poniendo mi confianza en otra persona, ¿verdad? Eso es la fe y eso es lo que excluye la jactancia. 11:7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y vamos a ver, hemos visto ya un ejemplo, ¿verdad?, del endurecimiento de Israel comparado al endurecimiento de Faraón. Y vamos a ver que en el caso de Israel han rechazado a Dios, pero no permanentemente, y su endurecimiento últimamente resultará en su salvación. En su soberanía, Dios trata con tres tipos de personas. La Israel autoendurecida, lo que buscaba Israel, el griego buscaba, sugiere una acción continua y activa. No lo ha alcanzado. Segunda Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Así que ellos tienen son auto-endurecidos por sí mismos entonces. Incluso ahora Israel trata de ganar la justicia de Dios por sus buenas obras, pero ella falla en obedecer la ley perfectamente, porque no es por obras de la ley. Si fuera todos fuéramos al infierno, porque no podemos obedecer la ley de una manera perfecta, ¿verdad? Ella nunca podrá alcanzar la justicia de Dios mediante la obediencia de la ley. 10, 3 y 4, vamos a ver Hechos 15, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia. Está diciendo los judíos de igual manera que los no judíos. Es por la gracia, no por la ley. Ahora, 11:7b, la segunda parte. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, los creyentes elegidos. Este grupo de creyentes, tanto de Israel, el remanente presente, Dios ha elegido preservar para sí el remanente. Y las naciones gentiles que Él ha decidido, Él ha elegido a toda persona que esté en Cristo, que tenga fe, que han obtenido la salvación que no buscaban, son llamados los elegidos o escogidos. Romanos 9:30 dice:
Los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. ¿Quién buscó a quién? Nosotros no andábamos buscando a Dios, ¿verdad? Él buscó a nosotros. Cuando nosotros creemos en Él, no podemos decir, yo escogí a ti, ¿verdad? No es así, porque Dios siempre es el que está obrando en el mundo. Los humanos no buscan a Dios, ¿verdad? Es claro la Biblia. Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, como escogidos de Dios. Podemos pensar de nosotros mismos como los escogidos de Dios, pero no de la manera calvinística. La tercera parte del 7 que dice: los demás fueron endurecidos. El endurecimiento de Israel por parte de Dios, la mayor parte de la nación de Israel ha rechazado a Dios, por lo tanto, Él ha endurecido parcialmente a Israel. En el futuro, Dios quitará este endurecimiento. En Romanos 11:25 nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces no es para siempre. Los versículos 8 al 10. La autoendurecida Israel eventualmente llega a ser endurecida por Dios. Igual que lo que pasó con Faraón, ¿verdad? Vimos que Faraón, como no me acuerdo, 7 veces, endureció a sí mismo. Y por fin, al último de las plagas, Dios endureció a él. No es decir que Dios le causó no creer en el Evangelio o algo así, solo que Dios le dio fortaleza en sí para poder soportar las últimas plagas, para que Dios podría mostrar sus glorias en las 10 plagas completas. Versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, hasta el día en que Pablo escribió eso, y hasta el día en que en el futuro que Dios va a salvar últimamente a Israel. Y si uno lee, por ejemplo, el libro de San Mateo, uno puede ver vez tras vez los fariseos rechazan a Jesús, ¿verdad? Rechazan a Jesús, y de repente, no al principio, pero después que ellos habían rechazado a Jesús y habían visto los milagros y todavía rechazaban, por fin Jesús empezó a hablar en parábolas para que ellos no pudieran entender. Y dijo que ellos tienen oídos, pero no oyen, ¿verdad? Eso fue un ejemplo del endurecimiento de Dios. Primero ellos lo rechazan, luego Él dice que bueno, me han rechazado, así que ahora no voy a hablar claramente a ustedes para que entiendan. Los versículos 9 y 10, y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Eso es un ejemplo de lo que estaba haciendo Cristo cuando estaba hablando, enseñando en parábolas para que no pudieran entender.
Segundo, las palabras de David, dice, en el Salmo 69, sobre su propio sufrimiento también profetizaron los sufrimientos de Cristo, incluyendo el ofrecimiento de hiel y vinagre. ¿Vinagre sí? Vinagre. En Mateo, podríamos leer en Mateo 27, 34, cuando le dieron vinagre en la cruz. En el Salmo 69, vamos ahí. (21) Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Así que fue profetizado lo que iba a pasar. Pablo citó el Salmo 69, 22, vamos a seguir allí en el Salmo 22 y 23. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Pablo citó eso inmediatamente después de profetizar el rechazo del Mesías por parte de Israel. El Israel traicionero caería bajo el juicio del endurecimiento de Dios. Ellos rechazan y luego Jesús empieza a hablar en parábolas y vemos el endurecimiento, un ejemplo del endurecimiento de Dios. Según ambos, Isaías y David, Israel se endureció porque había rechazado a Dios, un juicio conmemorativo de Faraón. El Faraón endureció su corazón por lo menos 7 veces, y vimos en la pantalla el otro día. 7 veces antes de que Dios endureciera su corazón por primera vez, por fin en el 9:12 de Éxodo, por fin Dios lo endureció. Dios finalmente endurecerá un corazón como una forma de juicio después de que Él sea rechazado en repetidas ocasiones. Es igual cada individuo, ¿verdad? Cada individuo, tenemos una oportunidad de oír el Evangelio, de creer. Algún día nuestra mente se va y algún día morimos y ya nuestra chance se ha ido, ¿verdad? Y Dios da un chance varias veces, ¿verdad? ¿Un chance o una chance? ¿Cómo que se dice? Un chance, sí. Un chance, gracias. Da muchos chances. Muchas oportunidades, mejor, gracias. Mi inglés sale, many chances. Romanos 10:21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ellos son los que se endurecieron a sí mismos. Vamos a ver uno de esos, otro versículo. Vamos a Mateo 23. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y otra vez volvemos. ¿Quién rechazó a quién? Era Israel que rechazó a Dios antes del endurecimiento. Y tenemos este gráfico ahora para poder tener siempre en mente el plan de Dios y que no termina con el rechazo de Israel, ¿verdad? Hay un misterio, era un misterio en el Antiguo Testamento. Veían promesas de que Dios iba a dar bendición a Israel, de que Israel iba a rechazar a Dios, pero no entendían bien qué iba a pasar. Y nosotros sabemos hoy, por medio de
principalmente por medio de lo que escribió Pablo, ¿verdad? Entendemos acerca de la iglesia y somos parte de la iglesia ahora. Y la iglesia es la gente que Dios ha llamado de entre los gentiles, de entre las naciones. Y cuando Él termina con eso, va otra vez a cumplir las promesas a Israel. Entonces tenemos tiempo aquí, ¿verdad? El nacimiento de Cristo y su crucifixión y su ascensión. Luego el día de Pentecostés y empieza la iglesia. Dios empieza a llamar entre todos los gentiles su iglesia. Y un día va a terminar y va a tener su iglesia con Él en el cielo, ¿verdad? Va a haber tribulación, la segunda venida de Cristo. ¿Y qué va a pasar en el milenio? Va entonces a reinar en el trono de David como ha prometido. ¿El trono de quién era David? Rey de Israel, ¿verdad? O sea que las promesas a Israel se van a cumplir.